Bien, buenos días. Estamos entrando nuevamente en el espacio que hemos creado para intercambio con los profesionales del Club Banco República y que tiene que ver con las charlas destinadas al entrenamiento deportivo. En el día de hoy vamos a presentar una serie de actividades que tienen que ver con las capacidades físicas y aunque conceptualmente sería más prudente haber empezado por la fuerza, me gusta un tanto comenzar más por la resistencia de manera tal que amplía vamos a decir, el bagaje que tiene que ver con todos los factores que de ella dependen. La resistencia, vamos a ver cuáles son los elementos que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a estar tocando elementos que tienen que ver con los conceptos, algunas definiciones conceptuales de la resistencia dadas por algunos autores, los factores de que depende, así como algunas de sus clasificaciones, las más genéricas propiamente, y también vamos en algún momento, tal vez no en el día de hoy, a hablar de los métodos para su desarrollo y el control o formas de control de esta capacidad física. Exactamente, la resistencia está vinculada, como vamos a ver aquí, a partir de los conceptos establecidos por Volkov en 1990, con las reservas energéticas y la disponibilidad que tiene el organismo para hacer su entrega a partir de determinado nivel de exigencia que tenga el sujeto en sí. Volkov hace este planteamiento a partir de que su rama del saber está muy estrechamente vinculado con la bioquímica y de ahí entonces que ese sea el punto fundamental al cual le dé importancia. Si nos vamos a Tudor Bompa, nos plantea que es el límite de tiempo sobre el cual el trabajo a una intensidad determinada puede ser realizada. Y para Weiner en 1988 plantea que es la capacidad psicofísica del deportista para resistir a la fatiga. Y este concepto ya introduce no solamente aquellas reservas energéticas y la posibilidad de ser ejecutadas o demandadas por el organismo, sino que hace una incidencia sobre los factores de tipo psicológicos, de tipo, vamos a decir, volitivos, y ahí entonces, que a mí me gusta establecer un tanto más la clasificación o la conceptualización que plantea en SIN 1991, que entiende que es la capacidad de resistir psíquica y fisiológicamente a una carga durante un periodo determinado, produciendo, o sea, a la larga, una fatiga o un nivel de cansancio que el organismo del deportista va a percibir como una pérdida de rendimiento y que a la larga va a provocarse en algún momento la posibilidad de recuperarse a esos esfuerzos. Y si esa capacidad de recuperación es pronta o es rápida, por supuesto entonces las capacidades de resistencia estarían exacerbadas. Como ustedes pueden observar, esta definición abarca todos los factores de tipo funcional y de tipo psicológico, pero además tiene en cuenta un elemento que en los últimos años ha venido tomando protagonismo en el entrenamiento deportivo y que tiene que ver con los periodos de pausa o de descanso. Es decir, es la visión que tiene SIN de entender que en el periodo de recuperación se provocan todos los factores de tipo adaptativo para que el organismo se encuentre en una disposición tal que cuando ocurra nuevamente un estímulo de carga de entrenamiento, pues este se vea en una situación u otra. Ahora, ¿de qué factores depende específicamente la resistencia como capacidad física? Bueno, vamos a verlo por partes. Dentro de los factores musculares nos encontramos estos cuatro. Esencialmente pueden existir otros, pero estos son los más importantes que vamos a ver. Las fibras musculares, cuando se habla de resistencia estamos hablando entonces que mientras mayor sea la disposición de fibras de contracción lenta o fibras rojas, que también como se le conoce, en alguna bibliografía aparece como fibras de tipo 1, pues entonces mientras más el organismo del sujeto, del deportista, tenga un predominio de este tipo de fibra, pues va a tener una respuesta un tanto más satisfactoria a las exigencias que tengan que ver desde el punto de vista de resistencia física.
es importante acotar aquí que hasta el momento lo que dice la literatura especializada y la evidencia científica es que los seres humanos nacemos con determinado nivel o predisposición de fibras musculares, dígase en la proporción de fibras de contracción lentas y rápidas. Hay estudios un tanto modernos que explican que en algunas fibras pueden, en algunos casos, según el estímulo de entrenamiento que se produzcan, pues responder de un tipo u otra. No es el caso de las fibras de contracción lentas o fibras de contracción rojas, como también se le conoce. Cuando se habla de reservas de energía dentro de los factores musculares, es importante conocer que estas reservas de energía, cuando se habla de la resistencia, se está refiriendo específicamente a la reserva de glucógeno muscular, y de ahí que mientras mayor sean estas reservas de glucógeno muscular, pues la disposición que tiene el organismo del deportista a responder a estas cargas de entrenamiento o a estos estímulos de trabajo, pues será de un tipo u otra. Una de las primeras reacciones que tiene el organismo, según el propio Singh y Newman en 1990 y 91, también nos encontramos que de las primeras fases que aparecen en el desarrollo, la adaptación del deportista frente a cargas de entrenamiento, en el caso de la resistencia, básicamente la segunda fase está destinada al desarrollo o la ganancia de estas reservas musculares, pudiéndose alcanzar niveles significativos de desarrollo de un momento inicial a aproximadamente unos 15-20 días de entrenamiento. Y por supuesto la actividad enzimática, que tiene que ver con todos los procesos que van de alguna manera a desarrollarse dentro de la célula para que ocurran todos los procesos regulatorios y vamos a decir estructurales. Aquí estamos hablando no solamente de la actividad enzimática, sino también de la regulación hormonal. Para que se provoquen todos estos fenómenos que tienen que ver con la utilización de los sustratos energéticos y cómo ellos son derivados a la conversión en energía, pues entonces hace falta que todos los procesos de este tipo estén potenciados, dígase las enzimas que van a generar el desarrollo pronto, veloz de estos procesos, vamos a decir, de conversión energética, y cómo a partir de las hormonas que regulan el proceso, que tienen que ver con la oxidación de estos sustratos energéticos, pues mientras más desarrollados estén estos fenómenos, mucho más eficiente va a ser el proceso de generación de energía a partir de la oxidación de los sustratos energéticos, básicamente los que tienen que ver con los carbohidratos, pero no son los únicos, como ustedes bien sabrán. Bueno, dentro de los factores cardiocirculatorios, y es un elemento que también tiene importancia cuando se hable de los factores de que depende la resistencia, vamos a ver que la cantidad de capilares que aparezcan en el organismo son necesarios e importantes. Con un desarrollo de la capacidad de resistencia, pues la respuesta funcional del organismo es aumentar la cantidad de capilares que lleguen hacia la musculatura implicada. Es decir, mientras mayor cantidad de sangre llegue a la musculatura, pues básicamente llegarán más sustratos energéticos y las sustancias de desecho o sustancias de, vamos a decir, intermedias que se provocan con el metabolismo, pues pueden ser evacuadas con mayor rapidez. Esto está muy relacionado también con el volumen sanguíneo. Mientras más sangre, dígase la cantidad, cúmulo de sangre que llegue al músculo, pues por supuesto también sucederán estos factores. Y el tamaño del corazón está muy vinculado con ello. De ahí que se diga que un sujeto que está entrenado, básicamente va a provocar en el tamaño del corazón un engrandamiento de este órgano, y no solamente que se agranda el corazón, sino también que se fortalece. Y este fenómeno es conocido desde el punto de vista de la medicina deportiva
como bradicardia deportiva en el caso de los deportistas, que es una respuesta fisiológica normal a cargas de entrenamiento. Dígase entonces que cuando el corazón tiene tamaño agrandado y sus paredes están fortalecidas, pues entonces el volumen minuto del corazón será mayor, de ahí que la cantidad de frecuencia cardíaca o pulsaciones por minuto se van a ver disminuidas, porque no hay necesidad, el corazón se convierte en un órgano un tanto más eficiente y llega a mayor volumen de sangre por unidad de tiempo a cada una de las estructuras musculares que lo requieren o lo necesitan en un determinado momento. Y hay un factor, como estábamos comentando anteriormente, que tiene que ver con el factor volitivo, y que es la capacidad que tiene el sujeto para resistir a estos esfuerzos o resistir los niveles de fatiga y seguir rindiendo de la misma manera como lo venía haciendo antes de que aparezca la fatiga. De ahí que aparezcan no solamente para el trabajo de la resistencia, pero se da muy bien poner este ejemplo en este momento, que nos conocemos, estudiamos en el mundo tanto de la fisiología, pero también lo estudiamos en el mundo de la psicología deportiva, que se establece como el concepto de punto muerto y segundo aire, es decir, la posibilidad que tiene el sujeto, a una vez llegado a un nivel de fatiga, continuar trabajando a una intensidad, si no igual, muy cercana a la que se venía ejecutando, y llegará el momento en que el organismo se adapte a este nivel de trabajo y continúe o pueda continuar por un periodo un tanto más prolongado para generar los mismos niveles de rendimiento. Ahora, les traigo este gráfico que es de Wayne en 1994, que nos plantea o nos muestra, nos enseña cómo va generándose un nivel de incidencia desde el corazón hasta la célula muscular, la miofibrilla, viendo en cada uno de ellos los procesos que son necesarios o son imprescindibles para el reconocimiento de este fenómeno. Es decir, como el corazón aumenta el tamaño de las cavidades, dígase que se hipertrofia, aumenta el tamaño y el peso del corazón, lo que da una posibilidad mayor de capacidad de transporte y por supuesto un menor gasto energético. Recuerden que el corazón es un músculo, también consume cantidades de energía y por tanto al hacerse eficiente aumenta su economía y el gasto energético de él por supuesto también se hace mayor. La sangre como el elemento que transporta no solamente los sustratos energéticos sino también el oxígeno y que da la posibilidad de oxidar estos sustratos energéticos en la miofibrilla, pues aumentar la cantidad de sangre, por supuesto la cantidad de glóbulos rojos que intercambian con la hemoglobina, pues da una mayor capacidad de transporte y a su vez es una mayor cantidad de elementos que genera en la miofibrilla el desarrollo de la utilización de esos sustratos energéticos que llegan a la miofibrilla. La capacidad de compensación, que es uno de los elementos dentro de los sistemas buffer que da la posibilidad de generación de disminución de los niveles de acidosis que se puedan crear por la intensidad del trabajo. Cuando aumenta la cantidad de vasos sanguíneos, por supuesto entonces mayor va a ser la superficie de intercambio, y cuando se dice superficie de intercambio es importante aquí que se vea desde dos puntos de vista. Uno, como habíamos comentado anteriormente, es la posibilidad de generar llegada de la miofibrilla de elementos que tengan que ver con el oxígeno y sustrato energético, pero a su vez es importante tener en cuenta que la sangre funciona en el organismo como un sistema de refrigeración. Cuando aumenta la temperatura central del organismo, pues una respuesta del sistema fisiológico es llevar la sangre desde la musculatura que se está utilizando hacia la periferia, con el objetivo de que aumente el riego sanguíneo en la periferia y por supuesto genere una disminución de la temperatura central del organismo, generando a su vez
vamos a decir, una disminución de los factores de riesgo que tienen que ver con la disminución de la temperatura corporal, porque uno de los elementos que genera pérdida, deficiencia del sistema hormonal, de la regulación hormonal, es el aumento de la temperatura. Es uno de los limitantes del desarrollo de la resistencia. Básicamente el organismo está preparado para estar energía a partir del sistema aerobio, teóricamente hablando, de manera indefinida, mientras le lleguen sustratos energéticos y esté en presencia, por supuesto, de oxígeno. Una de las limitantes sería el aumento de la temperatura. Si aumenta la temperatura del organismo, pues esa regulación hormonal y el desarrollo del sistema enzimático se ve afectada y por ende aparece más rápidamente la fatiga. Por supuesto, también se va a ver dentro de los elementos que tienen que ver con los vasos sanguíneos la generación de optimización de el riego sanguíneo. El cuerpo de alguna manera genera una optimización de este factor porque a partir de la musculatura que sistemáticamente es empleada, pues aumenta la generación, no solamente la creación de vasos sanguíneos en esa musculatura, sino que llegado el momento que se hace preciso que llegue un determinado nivel de sangre a esa musculatura, pues se genera vamos a decir, una apertura, una generación de volumen sanguíneo hacia esa musculatura implicada y aumenta por ende la cantidad de sangre que está circulando en esa parte del cuerpo. Para los corredores, ciclistas, por supuesto, eso tendría que ver con la musculatura del tren inferior. Para kayakistas, nadadores y donde estén más implicados el tren superior y la cintura escapular, por supuesto, la sangre que circula hacia los brazos, pues será entonces un tanto mayor. Cuando se habla entonces de la célula muscular, que es al final donde, según Behochanki, vamos a ver un tanto más adelante su cascada de oxígeno, es allí donde se utiliza o donde se da exactamente la respiración celular, pues vamos a ver que en la célula muscular aumentan las reservas energéticas. De esto habíamos hablado anteriormente. Hay un aumento de la capacidad para utilizar esas reservas energéticas, aumenta también y se economiza las hormonas reguladoras, hacen un proceso mucho más eficiente o un tanto más eficiente a partir de los niveles de entrenamiento que se vayan creando, y al final mejora la calidad del metabolismo cuando hay una regulación mayor de todos estos elementos. Vamos a ver entonces ahora la cascada de oxígeno que nos plantea Behochanki y que tiene que ver desde la entrada del oxígeno al organismo, es decir, la posibilidad de la utilización del oxígeno, cómo se va a dar ese intercambio hasta llegar hacia la miofibría, que es donde, como habíamos comentado, se utiliza la respiración celular. Bueno, básicamente el aporte que nos hace Behochanki es que en la ventilación pulmonar, cuando llega ese aire a los pulmones, pues aumenta la superficie de contacto a partir de que se crea una mayor cantidad de superficie de intercambio, aumenta la cantidad de alvéolos pulmonares y son transportadas a partir de los factores hematológicos, es decir, la concentración de la hemoglobina, la cantidad de sangre que tiene el organismo del deportista y la viscosidad de la sangre. Estos tres factores tienen que ver mucho con la transportación de oxígeno y además de eso los factores hemodinámicos, que ya de ellos habíamos hablado en la lámina anterior y que tienen que ver con el gasto cardíaco y la distribución de esa sangre en el organismo. Y por último, la utilización de ese oxígeno en la miofibrilla, es decir, en la célula muscular, que tiene que ver con la cantidad de mitocondrias en la célula. Dígase que la mitocondria
ustedes seguramente lo conocen, es la llamada fábrica de energía. Es ahí donde se provoca la convección o la oxidación de los sustratos energéticos y se crea la energía en forma de ATP. Bueno, mientras mayor sea la cantidad de mitocondrias dentro de la célula muscular, pues mayor será la posibilidad de generar energía, pero no solamente la densidad, sino también que aumenta el tamaño de la mitocondria, se hacen mucho más eficientes, se hacen más en la miofibrilla y ocupan una mejor posición con respecto a los capilares que se han generado. La actividad enzimática mitocondrial, por supuesto, aumenta y se hace más eficiente, y la concentración de sustrato energético que habíamos comentado anteriormente se va a ver aumentada, generando al final que está muy ligado al contenido que aparezca de la miohemoglobina, que es la mioglobina, discúlpenme, que es la molécula que genera vamos a decir, un almacenamiento de la cantidad de oxígeno que hay dentro del músculo y que a la larga va a dar respuesta inmediata a niveles de exigencia que tenga que ver con el entrenamiento deportivo o con el estímulo de carga de entrenamiento que tenga el sujeto en determinado momento. Visto este elemento que tiene que ver de alguna forma con la utilización del oxígeno y cómo es llevado hasta la miofibrilla, vamos a ver entonces algunos criterios que tienen que ver con la clasificación de la resistencia. Bueno, hay varios tipos de clasificaciones. Nosotros vamos a mencionar algunos que son más genéricos y nos vamos a detener en que encontremos que es más aceptado para los deportes que nosotros trabajamos en el Club Banco República. Cuando hablamos de volumen de la musculatura implicada, nos podemos decir que se habla de una resistencia de tipo local cuando aparece a la utilización aproximadamente entre un sexto y un séptimo de la musculatura implicada, y que es general cuando aparece aproximadamente mayor a un sexto o un séptimo de la musculatura implicada. Como vamos a ver aquí, habría que tener conocimiento cuánto tiene que ver la musculatura de las piernas o del tren superior o de un miembro u otro para poder ser clasificada la resistencia de tipo local o de tipo general, lo cual es muy general y muy pocas veces utilizado en el mundo del deporte. Cuando hablamos de la vía energética, entonces sí ya estaríamos cayendo un tanto más en algunos recursos que utilizamos en el entrenamiento y que tienen que ver con la resistencia de tipo aerobia cuando hay presencia de oxígeno y de tipo anaerobia cuando no existe el oxígeno, sino cuando no hay un metabolismo exacto de la oxidación, es decir, se da en condiciones anaerobias. Según la duración de la carga, vamos a ver aquí, ya esto tiene que ver mucho más con los elementos que son de carácter temporal, que aparece según Pfizer en 1971, que es de corta duración cuando es de 45 segundos a los 2 minutos, media entre los 2 y 5 minutos, y la larga duración cuando es mayor a los 8 minutos. Esta duración o esta periodización que aparece en Pfizer en 1971 es posiblemente válida para algunos deportes, pero hay otros que se quedan un tanto más allá. Por eso, Harrell aparece con una clasificación un tanto más amplia en 1982 y plantea que es de 45 segundos a 2 minutos de corta duración, de 2 a 11 en media duración, hasta los 30 minutos de larga duración, y ya habla entonces de una larga duración 2 y lo lleva a periodos o deportes o especialidades que tengan que ver con trabajos que son mayores a los 90 minutos. A mí particularmente me gusta trabajar con la clasificación de SIN en 1991 que plantea que existe de corta duración, y van a ver que se ha trasladado en un periodo que no habla de los 45 segundos, sino más bien de los 35. Igualmente llega a una periodización de 35 a los 2 minutos, aproximadamente sobre los 10 de media, de 10 a 35, entonces estaríamos hablando de una
duración larga 1, la 2 hasta los 90, muy parecido al anterior. Larga duración 3 cuando los periodos se alargan hasta las 6 horas y de larga duración 4 cuando son mayores de 6 horas. Y hay deportes que por supuesto se van a ver vistos en uno u otro de esta clasificación. Antes de concluir, conceptualmente hablando, los elementos de qué depende la resistencia y cuáles son los factores que están destinados con ellos, es importante decir que la resistencia, como cualquier otra capacidad física, está muy relacionada con el resto de ellas. Y entonces, muy comúnmente nos vamos a encontrar con más frecuencia en la literatura especializada que existe la fuerza de resistencia o resistencia a la fuerza, en dependencia de cómo se quiera ver. La resistencia a la fuerza explosiva es un término que aparece cada vez más buscando especializaciones un tanto más gradientes de una u otra de estas capacidades. La velocidad, resistencia o resistencia a la velocidad y resistencia al sprint como un elemento que también viene haciéndose un tanto más específico cada vez más en el entrenamiento deportivo. Por último, vamos a hablar de la resistencia vista desde la parte de planificación. Bueno, hay que hablar necesariamente que hay una resistencia que se va a ver un tanto menos influenciada por las características del deporte y que se viene a conocer con el término de resistencia de base, donde habla de elementos que son básicos para la generación de determinadas condiciones en el deporte, y la resistencia que es de tipo específica y que tiene que ver con aquellas adaptaciones que son concretas o propias de la especialidad deportiva. Hasta aquí hablar de los elementos que van a englobar la capacidad de resistencia como desde el punto de vista teórico. En un encuentro siguiente abordaremos los aspectos que tienen que ver propiamente con las características o las particularidades de esta capacidad dentro de los medios y contenidos del entrenamiento. Muchas gracias.